El contenido del siguiente programa es responsabilidad absoluta de sus productores. Las opiniones vertidas en él no comprometen a Televisión Universitaria, su personal o patrocinadores. Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa de Medicina TV a través de Televisión Universitaria. Un saludo cordial al interior y exterior del país a través de la onda satelital de este medio de comunicación dependiente de la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca. En esta oportunidad vamos a conversar con el distinguido profesional doctor Jaime Ledesma, a quien le damos la cordial bienvenida. Él es profesional urólogo y vamos a tratar patologías urológicas dentro de este programa correspondiente para la fecha. Doctor, buenos días, bienvenido a Televisión Universitaria. Bueno, muy buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal. Un agradecimiento a tu programa por la invitación y presto para poder hablar sobre urología, sobre temas urológicos que son de interés de toda la población. Vayamos enfocando para entrar en materia, doctor. ¿Qué es el problema urológico? ¿En qué patologías se va configurando este problema y la especialidad que usted tiene, doctor, por favor? Muy bien. Tenemos que enfocar las patologías urológicas según la anatomía en la cual se van a desarrollar estas enfermedades. Tenemos enfermedades que son propias del riñón, podemos citarlas, los problemas, por ejemplo, que son muy comunes, los cálculos en el riñón. Tenemos problemas en la vejiga, que tanto en el hombre como en la mujer, una patología frecuente puede ser las famosas cistitis o las infecciones urinarias. Problemas más abajo que son en la próstata, y en esto tenemos que señalar problemas que pueden ser de hiperplasia prostática, prostatitis o el cáncer de próstata, que es muy común en los varones, ¿no? Y después tenemos la patología que es enfocada a los genitales masculinos, ¿no? Patologías que son del pene, como son las fimosis, cuando la pielcita que cubre el glande no se puede retraer, muy frecuente en los niños, los testículos que no descienden, que se llama criptorquídea, o patologías también propias del adulto, como son los hidroceles, los tumores de testículo, por ejemplo, ¿no? Entonces es un resumen de las patologías más generales que puede presentar el sistema urinario urogenital en realidad. Podemos comenzar enfocando el problema de los niños. A veces hay el problema que usted menciona, el descenso de los testículos. ¿Este es un problema frecuente en los pacientes en la ciudad de Sucre, doctor? Bien, según la estadística nos muestra, ¿no? Y nuestra población tampoco está alejado de ello, ¿no? De que por lo menos entre 1 a 2 pacientes de cada 1000 niños pueden llegar a tener este problema, ¿no? De que el testículo en la edad fetal se va formando y al momento del nacimiento, bueno, tiene que estar abajo, ¿no? Tiene que estar ubicado en las bolsitas que se llaman, ¿no? En las bolsitas escrotales, ¿no? Entonces, esta patología del testículo no descendido es una patología propia del niño, ¿no? Del neonato, sobre todo del menor a 1 año, ¿no? Y lo que marca esta patología justamente es la ausencia, ¿no? La falta de encontrar el testículo en las bolsitas, ¿no? Y eso generalmente son las mamás las que pueden empezar al revisar, al ver, al bañar al niño, percatarse de que no está, ¿no? Entonces uno va haciendo la búsqueda con el examen físico, se puede acompañar con una ecografía justamente para ubicar el testículo que no ha descendido, ¿no? Y en base a eso ya programar el tratamiento, que generalmente
hasta el primer año lo que se hace es esperar a que el testículo pueda descender con algunas maniobras de descenso que se llaman. En otros casos se utilizan algún tipo de hormonas que ayudan justamente a descender hasta los 2 años, ¿no? Después de los 2 años, si no ha descendido el testículo, es quirúrgico, ¿no? Entonces hay que intervenir y de una manera, como una cirugía, descender el testículo, ¿no? Se habla mucho también de la circuncisión. ¿Esto corresponde al área urológica también, doctor? Así es. La circuncisión es una cirugía propia del cirujano urólogo que la realiza, en la cual hay patologías, como les decía hace un momento, como es la fimosis, ¿no? La fimosis que es la piel que recubre el glande, el glande del penecito del niño, que muchas veces no se retrae, no se rebate en otros términos, ¿no? Entonces eso puede conllevar muchas veces a que se creen infecciones urinarias, a que se acumule material en esta zona que, bueno, provoca pues algunos cuadros de balanitis, algunos cuadros incluso de fiebre, de dolor al orinar en el niño, ¿no? Entonces una manera de poder resolver esto es, si no cede, con cremas tópicas, con cremitas que van a ir a ablandar y van a ensanchar ese prepucio con las maniobras de descenso que se hacen. Bueno, uno tiene que resolverlo esto con la circuncisión, ¿no? Con esta cirugía que consiste en sacar ese exceso de piel, esa piel que está cerradita, de modo que se resuelva el problema, ¿no? En las fimosis en los niños. ¿No hay ningún problema? Es decir, ¿el paciente puede tener una vida normal después de este tipo de intervención? Sí, hacen una vida totalmente normal. Hay también fimosis que se presentan en los adultos, ¿no? Ya secundario otro tipo de patologías, ¿no? Como son las micosis, los hongos que se pueden presentar en los genitales, y eso también provoca una fimosis adquirida que se llama, ¿no? Y bueno, en ese tipo de pacientes también se puede hacer y se hace la circuncisión, ¿no? Incluso por un tema religioso, muchas veces la raza los judíos son los primeros que a temprana edad se someten por un asunto religioso, y que tiene sentido en el tema de, sobre todo, prevenir en el futuro el cáncer del pene como tal, ¿no? Que es uno de los factores de riesgo evidente en esta patología, ¿no? Entonces no hay ninguna alteración, uno puede hacer una vida totalmente normal. La orina, o sea, la micción es normal. En el adulto las erecciones, las relaciones son totalmente normales, ¿no? Vamos avanzando ya de acuerdo a la edad del paciente y llegamos a la adolescencia, doctor. En la adolescencia, ¿cuáles son las patologías más comunes en el campo urológico? Muy bien, generalmente en los prepúberes y en los adolescentes es muy frecuente lo que se llama el escroto agudo. El escroto agudo conlleva dos cosas: una patología que es de urgencia urológica, que es la torsión del testículo, bien, y la otra que es la orquiepididimitis, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la patología aguda, la torsión del testículo se presenta generalmente entre los 15 y los 25 años como un grupo etario de mayor frecuencia, ¿no? ¿Qué consiste la torsión del testículo? Bueno, que el testículo tiene un músculo que se inserta en sus proximidades del testículo, podemos en el polo superior, que se llama músculo cremaster, ¿no? Este músculo, por algún estímulo, generalmente puede ser el ejercicio físico o algún estímulo, un golpe, alguna situación que hace que se contraiga este músculo y el testículo se rota, ¿no? Entonces, al rotarse el testículo, no le llega la sangre que debería llegar, provocando una isquemia, ¿no? Una falta de irrigación en ese testículo. Y eso es peligroso, ¿no? Porque más o menos se calcula que tiene que resolverse eso dentro de las 6 primeras horas, ¿no? Porque después ya vienen los fenómenos de isquemia y de necrosis, ¿no? Ese testículo se puede llegar a morir, ¿no? Por falta de la irrigación, de la oxigenación que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, esto generalmente tiene una clínica en la cual la torsión de por sí despierta un dolor intenso, un dolor súbito, un dolor
que incluso el muchacho, el joven está durmiendo y despierta por el dolor que le genera esta torsión de testículo, ¿no? Y la resolución, bueno, no se puede hacer una detorsión manual cuando hay mucha experiencia en este sentido, pero lo que se hace generalmente es explorar, ¿no? Hacer una cirugía para revisar que el testículo esté vital, que se pueda rescatar, haciendo una detorsión quirúrgica, ¿no? Necesariamente es esto, la solución quirúrgica. Sí, un 90% se resuelve esto por una cirugía, ¿no? Como le digo, hay algunas torsiones donde, bueno, uno, por la experiencia que uno puede llegar a tener, puede hacer una detorsión manual, que se llama, ¿no? Haciendo una anestesia local inclusive, y bueno, haciendo unos estudios para ver que recupere la vitalidad de ese testículo, ¿no? Pero al ser una patología aguda, hacer una patología, es una urgencia urológica, entonces hay que tomar decisiones también que sean las más convenientes, ¿no? Vamos avanzando en el tiempo y las patologías, las dolencias van aumentando y los riesgos como la próstata. Y este es un tema muy importante que me gustaría incidir en mayor grado por la influencia que se tiene en el medio, la cantidad de pacientes afectados con la próstata. Doctor, ¿cuáles son estas patologías y cuáles son las soluciones que se pueden plantear? Muy bien, la patología prostática es una patología propia del varón. El varón es el que tiene la próstata, ¿no? Que es una glándula que se va a encargar de formar parte del líquido seminal, del semen que uno elimina en las eyaculaciones que uno tiene, ¿no? Entonces esta glándula tiene una evolución natural, y esa evolución natural en el hombre es de que vaya a aumentar de volumen conforme va avanzando la edad. Se ha tomado un término medio, una edad media en la cual uno puede hacer el chequeo prostático, que se llama el screening, que es a partir de los 50 años, ¿no? Porque a partir de eso es donde empieza a tener ese crecimiento, ese agrandamiento de la próstata. Bien, hay que diferenciar dos patologías importantes en este sentido. Uno que es la hiperplasia prostática benigna, un crecimiento benigno, como dice su nombre lo indica, ¿no? Y la otra que es un crecimiento o una degeneración celular que conlleva lo que es el cáncer de próstata, ¿no? Una patología maligna en este caso, ¿no? Para hacer la revisión de la próstata uno tiene que primero ver qué síntomas presentan este tipo de pacientes, ¿no? Es muy frecuente escuchar pacientes que tienen alteraciones en la evacuación. Por ejemplo, dicen el chorro de micción ya no es un chorro fuerte, ha ido mermando. Hay goteo cuando uno termina de orinar. Hay pacientes en los cuales se levantan 2, 3, 4 veces en la noche para poder evacuar. Lo mismo en el día, ¿no? Uno orina y al poco tiempo otra vez le llama a orinar. Estos son síntomas que se han denominado irritativos y síntomas de tipo obstructivo, ¿no? Que conllevan a que hay una alteración en el ritmo de la eliminación de la orina, ¿no? Que no es normal. Y bueno, hay pacientes en los cuales esto se hace mucho más manifiesto y llegan incluso a la retención aguda de orina, ¿no? O sea, pacientes que no pueden orinar, ¿no? Y se les forma el globo vesical, ¿no? La retención de orina, ¿no? Y es común escuchar o ver incluso algunos pacientes que, bueno, que para poder evacuar la vejiga, esa orina retenida, utilizan la manguera, la sonda vesical, ¿no? Para poder eliminar y poder aliviar esa retención de orina, ¿no? Después hay otro tipo de síntomas ya que pueden manifestarse, como es el orinar con sangre, por ejemplo, que se llama hematuria. Muchas veces hay un dolor en la vejiga, ¿no? Un dolor en la entrepierna, en el periné, que se llama, ¿no? Entonces ese tipo de síntomas son los que uno tiene que ir rescatando para ya después pedir los exámenes complementarios, ¿no? La ecografía, que es importante, ¿no? Para ver la anatomía del riñón, la vejiga y el tamaño prostático, ¿no? Y dentro de la ecografía también rescatar si hay alguna imagen sospechosa que puede ser asiento de una patología maligna, ¿no? Ecografía y un examen de sangre que se llama
el PSA, el antígeno prostático específico. Este es un marcador tumoral, ¿no? Es un marcador tumoral que nos indica según su valor, si está aumentado en cantidad, es muy sospechoso de que pueda haber algo malo en la próstata, ¿no? Y si está debajo de 4, que es el valor de referencia, uno asume que es una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Esas dos cosas, más el tacto rectal, que es el que se realiza para hacer la exploración de la próstata, donde uno puede ver si hay algún nódulo, si la glándula es blanda, si la glándula es de una consistencia suave, lisa, entonces uno ya puede tener el diagnóstico final. Hiperplasia prostática, o si encontramos nódulo, el PSA está elevado, una imagen sospechosa en la ecografía, muy probable que tenga un cáncer, un CA de próstata, ¿no? Entonces, para cada eventualidad hay que terminar de hacer los estudios. Generalmente, para la hiperplasia prostática benigna, lo que se realiza primero, en primera instancia, siempre es un tratamiento medicamentoso, ¿no? Hay medicamentos que achican el tamaño de la próstata, hay medicamentos que relajan para que uno pueda eliminar la orina con fluidez, bien, y en casos en los cuales no haya respuesta, o en casos en los cuales el problema sea mucho más crónico, mucho más manifiesto, bueno, uno llega al tema quirúrgico, ¿no? Hacer la cirugía, ¿no? Que en este caso hay dos tipos: la cirugía a cielo abierto, que es la cirugía tradicional que se conoce, y la otra que es la cirugía de tipo endoscópico, ¿no? La que se realice por la uretra, por el conducto urinario, ¿no? De modo que se desobstruye y bueno, uno permeabiliza y desobstruye y tiene la vía urinaria libre de obstrucción, ¿no? Ya en el tema del cáncer de próstata, uno tiene que terminar de estadificar la patología, ¿no? ¿Qué significa eso? Que ver si el problema es localizado o si se ha extendido a otras partes del cuerpo, ¿no? Y bueno, el tratamiento también ahí va desde la cirugía, tratamiento con hormonas, quimioterapia, radioterapia, y es una patología que necesita un estudio más profundo, ¿no? Dentro de este marco, doctor, ¿cuál es la incidencia estadística? ¿Usted conoce de, por ejemplo, 10 pacientes, cuántos tienen la afección del cáncer? ¿Qué tipo de prevención para que la población tome atención en la actitud preventiva de este mal, doctor? Perfecto, ¿no? El cáncer de próstata es el segundo cáncer en prevalencia en el varón, ¿no? Representa más o menos entre el 1 al 2% de toda la patología oncológica, ¿no? Quiere decir que de 100 pacientes, 1 o 2 pacientes van a tener un cáncer de próstata en el varón, ¿no? Y es el segundo en frecuencia en relación a toda la patología oncológica que puede presentarse en el hombre, ¿no? Es verdad que hay ciertas medidas o conductas que uno tiene que realizar para prevenir y para poder hacer un diagnóstico temprano del cáncer de próstata, ¿no? Justamente uno tiene que estar atento, o uno tiene que ir evaluándose. Como hemos dicho, el 50 años es el término medio en el cual uno tiene que empezar a hacerse los estudios y el control o el screening prostático que se llama, ¿no? Justamente hacerse la ecografía, hacerse el PSA y bueno, hacerse el tacto rectal, justamente para ver que no haya ninguna sospecha o algo malo que estuviese llegándose a formar en el organismo. ¿Cada qué tiempo tendría que ser este control, doctor? Se recomienda que los controles en el varón se hacen una vez por año, ¿no? A partir de los 50 años, una vez por año, ¿no? Si hay algún antecedente familiar, que eso también es importante, ¿no? Quiere decir un padre, el abuelo, los tíos que han tenido un problema prostático o han tenido este antecedente, bueno, incluso uno se puede hacer los controles cada 6 meses. ¿Cuáles son las infecciones de las vías urinarias más habituales, doctor? Muy bien, generalmente las infecciones urinarias son infecciones que van a tener asiento en la vejiga, ¿no?
Y las que son más propensas a tener infecciones urinarias son las mujeres, más las mujeres en relación a lo que es el hombre, ¿no? Entonces eso tiene una explicación. ¿Por qué? Porque la uretra de la mujer, el conducto por donde orina, es más corto y más fácil de que pueda ascender una infección por ahí, ¿no? Que en el hombre, que tiene una uretra, una longitud de la uretra que es mucho más larga, ¿no? Entonces las infecciones urinarias vienen a hacer eso, ¿no? La presencia de gérmenes, de microorganismos en la orina, ¿no? La orina de por sí es estéril, ¿no? No tiene ningún germen, ninguna bacteria que esté presente ahí, ¿no? Pero, como le digo, hay mecanismos o medios por los cuales la infección puede llegar a contaminar la orina y generar que se forme una infección urinaria, lo que se llama las famosas cistitis, ¿no? Que inflaman la vejiga, y al inflamarse la vejiga, bueno, generan muchos síntomas, ¿no? Dolor al orinar, uno puede orinar con sangre por la inflamación que puede llegar a tener. Inclusive hay a veces, muchas veces esta orina se torna fétida, de un mal olor, o si el tiempo es de una evolución mucho más prolongada, incluso puede hasta formar acúmulos de pus, ¿no? Orinar así como la chicha, como dicen muchas veces, ¿no? En la jerga, esa ya es una piuria, ¿no? Una infección bastante más marcada, hablando de infecciones urinarias. En los hombres se habla de cáncer de testículo. ¿Por qué sería este problema? Uno. Y dos, ¿un hombre que ha tenido cáncer de testículo puede tener hijos? Muy bien. El cáncer de testículo es otra de las patologías que es propia del hombre, ¿verdad? El grupo etario en el cual se presenta con mayor incidencia es entre los 25 y los 45 años de edad. Bien, justamente en la etapa donde uno es más fértil, digamos, o donde uno busca la paternidad, ¿no? El cáncer de testículo generalmente es unilateral, o sea que se presenta en un solo lado, ¿no? Pero puede haber cáncer o tumores de testículos sincrónicos, que se llaman, ¿no? O sea que están presentes en los dos testículos, ¿no? Que es muy raro, pero se han dado casos en ese sentido, ¿no? La característica del cáncer de testículo es que es un agrandamiento que se da del testículo y no duele. No duele, aumenta de volumen muchas veces, o se han dado casos inclusive en los cuales, por el pudor que tiene la misma persona, no acude pues a hacerse la revisión, ¿no? Y esto va degenerando y va avanzando, y bueno, a veces se va abarcando otras zonas del cuerpo, ¿no? Va irradiándose, para que se entienda, y eso, bueno, genera otro tipo de problemas que por ahí resolviendo, ¿no? Viendo en una etapa temprana, se puede resolver de mejor manera, ¿no? Este cáncer de testículo, bueno, tiene diferentes tipos de tratamientos, ¿no? En sus estadios iniciales se tiene que hacer una cirugía agresiva que se llama la orquiectomía radical, ¿no? O sea, sacar el testículo, ¿no? Y estadificar al paciente y ver que no tenga otro tipo de secundarismos que sean necesario hacer otro tipo de tratamientos, como la radioterapia o la quimioterapia, ¿no? Lo importante es conocer que si se afecta un testículo, se lo opera, tiene un buen pronóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque la función del testículo contralateral, que es sano, va a ser suficiente para que esa persona pueda hacer una vida totalmente normal, inclusive con la paternidad, ¿no? Con un testículo incluso se puede llegar a tener hijos, las relaciones son totalmente normales, ¿no? Lo importante es hacerse el autoexamen del testículo, ¿no? Cualquier nódulo, cualquier aumento de volumen sospechoso, se necesita hacer los estudios que son necesarios. Usted, como profesional del área, ha debido advertir que la visita del paciente al urólogo es escasa, es decir, a regañadientes acuden los pacientes. ¿Cuál sería el motivo y cuánto se aconseja realizar un chequeo urológico, doctor? Bien,
El chequeo urológico se lo puede hacer en cualquier etapa de la vida, ¿no? Es más, siempre se recomienda que tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos se hagan un chequeo urológico una vez al año, ¿no? Justamente ¿para qué? Para revisar que todos los órganos, toda la función de esos órganos estén preservados, estén normales, ¿no? Ya hablando de patologías específicas, lo que más comúnmente se presenta es el problema prostático, ¿no? Y para el varón muchas veces es, como bien usted lo dice, ¿no? Un poco reacio, un poco el rechazo a acudir a la consulta, justamente por muchos tabús que se arrastran todavía, ¿no? En nuestra sociedad. El hecho de no someterse, por ejemplo, a un examen físico que es el tacto rectal, o sea, le motiva, digamos, a que no haya pues una afluencia a hacerse los controles, ¿no? Pero eso está cambiando gracias a que a las campañas, a la concientización que se realiza en todas las actividades de salud que se hacen, ¿no? Hay campañas de chequeo prostático en varias instituciones de salud. En nuestra misma universidad, en el Seguro Universitario, también hemos iniciado una campaña de esto que ha tenido muy buena respuesta, ¿no? Y donde se han podido encontrar y prevenir y tratar y poder resolver de mejor manera esto, ¿no? Generalmente en esto de la patología prostática, como siempre les he indicado, es a partir de los 50 años lo más recomendable, ¿no? La organización que agrupa a los profesionales urólogos dentro de la cooperación y coadyuva con la salud pública, ¿hacen campañas periódicas junto a las autoridades de salud o por iniciativa propia de los profesionales urólogos, doctor? Sí, en ambas circunstancias se ha realizado actividades, ¿no? Tenemos nuestra Sociedad Chuquisaqueña de Urología, ¿no? Donde tenemos 8 miembros activos que están ejerciendo la urología, y hemos apoyado muchas veces campañas, por ejemplo, campañas que son a través de hospitales como son el Hospital George Dewes del IPTK. Se ha hecho una campaña grande, se ha hecho una campaña también a nivel de todos los hospitales que dependen de del CEDES, ¿no? Santa Bárbara, La Jastambo, el Cristo de las Américas en su momento ha agrupado pues para poder hacer este tipo de campañas que la idea es poder hacer la detección de una manera oportuna y además con lo que es la visión de poder ayudar y poder llegar a la población como tal. ¿Usted conoce cuántos urólogos hay en el departamento de Chuquisaca, doctor? Sí, en el departamento de Chuquisaca, bueno, en la ciudad de Sucre estamos todos reunidos, somos 8 urólogos que estamos ejerciendo acá en Sucre. ¿Nada más? Sí, somos un grupo reducido. ¿O hay otros que, digamos, independientemente ejercen la profesión de la urología? No, somos 8 urólogos que estamos en la sociedad, somos los 8 urólogos que estamos trabajando acá en la ciudad. Tenemos 2 colegas urólogos, pero que ya están jubilados, que están ya en el retiro, ¿no? Entonces, pero sí tenemos una actividad muy cercana, entre todos, cada uno desempeñándose en los diferentes hospitales donde ejercen la profesión, ¿no? Y algunos que también tienen su actividad privada. Junto a los urólogos, los nefrólogos serían los menos numerosos grupos de profesionales en la ciudad de Sucre, doctor. Sí, es cierto, ¿no? Que la carencia de especialistas en las ciudades es notorio en ciertas áreas, ¿no? La nefrología, la urología son especialidades que tienen un grupo reducido de profesionales, ¿no? Lo mismo que en otras áreas, ¿no? Que hacen que haya una carencia de profesionales para responder pues a las expectativas de la población, ¿no? Y bueno, esperemos de que a medida que vayan pasando los meses, los años, se vayan integrando, ¿no? Gente que se va formando en nuestros hospitales, en los hospitales nacionales, o gente que se va formando de afuera y que vayan a reforzar y a poder aportar, ¿no? Con sus conocimientos y mejorar la salud de Sucre y de Bolivia, ¿no? Los contingentes de capital humano que lanza particularmente la Facultad de Medicina como profesionales médicos, le estoy hablando, estos van a reforzar
ciertas áreas de especialidad con preferencia y no precisamente urología, nefrología, sino otras áreas, o finalmente no hacen especialidad estos profesionales, doctor? Sí, bueno, la Facultad de Medicina lo que se encarga es de formar médicos generales, ¿no? Médicos que cumplan la atención primaria, ¿no? De ahí ya nace de cada profesional, según la vocación y según las aptitudes que tengan, buscar una especialidad, ¿no? Uno puede orientar, evidentemente, ¿no? Para eso generalmente los departamentos de posgrado son los encargados de poder ofertar la cantidad de profesionales que son necesarios para cubrir las especialidades que tienen carencia en determinadas áreas, ¿no? En Sucre no tenemos todavía una residencia en urología, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir cierto tipo de requisitos, cierto tipo número de cirugías que se tiene que tener en una institución. ¿Para qué? Para poder habilitar y darle la mejor formación a ese médico y ofrecerle una especialidad, por ejemplo, en el área de urología, ¿no? Se está trabajando para eso mediante la sociedad y quizá en un futuro no muy cercano, o digo, en un futuro muy próximo, perdón, podamos ya poder tener, ¿no? una residencia en urología, y eso también nos permitiría ¿no? solventar estos déficits que tenemos. Usted particularmente, ¿dónde hizo su especialidad, doctor? Bueno, yo me formé en el Hospital Nacional, en el Hospital Profesor Alejandro Posadas, que está ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Un hospital nacional, un hospital de referencia en la zona oeste de Buenos Aires, que bueno, tiene una capacidad pues de poder resolver la patología general y bueno, tanto la patología urológica de un número de 3 millones de personas, ¿no? O sea, la magnitud de la cantidad de población que maneja ese hospital, ¿no? Entonces yo me he formado allá. ¿Qué tipo de especialidad? He hecho 4 años de cirugía urológica, 4 años de formación, que es lo que se requiere en el régimen de residencias que se realiza. Y bueno, a partir de eso he realizado algunos otros posgrados, ¿no? Por ejemplo, he estado dos años haciendo un posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, en el tema de justamente urooncología. He estado también haciendo en el Hospital Ricardo Gutiérrez la parte de urología pediátrica, y en el Instituto de Urología de Luján haciendo la parte de uroginecología, ¿no? En realidad mi tiempo de estudio son 8 años que he estado, ¿no? Después de haber hecho especialidad y hacer los posgrados, y bueno, ya decidí venir a Sucre y bueno, poder ejercer la profesión, ¿no? En mi país. Doctor, ¿qué es la disfunción eréctil? ¿Qué es la incontinencia y qué es la infertilidad? Muy bien. Hablando de lo que es la disfunción eréctil, es la falta de erección que puede llegar a tener un varón, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Muchas veces hay factores orgánicos y factores de tipo psicológico, que se llaman, ¿no? Los factores de tipo orgánico van a influir pues en la llegada de sangre a los cuerpos cavernosos del pene. ¿Para qué? Para provocar la erección. Generalmente, ¿qué tipo de pacientes? Los diabéticos, los que tienen presión alta, que tienen alguna patología de base, bueno, van a, por su misma morbilidad, afectar la circulación, ¿no? Entonces, no hay una llegada suficiente de sangre para provocar la erección, ¿no? Que eso se puede corregir con medicamentos, o bueno, a veces incluso hay prótesis penianas que se llaman para poder provocar, cumplir, ¿no? Eso de la erección. Y la de tipo psicológico, que muchas veces es en un gran porcentaje, que se debe pues a que el acto sexual tiene que ser un acto bueno, donde uno tiene que estar en un ambiente relajado, en un confort, ¿no? Para poder desempeñar la función, ¿no? Pero hay circunstancias, ¿no? Como es el estrés, muchas veces angustias, preocupaciones, que bueno, no permiten pues que haya una erección. Pasa el problema, pasa el estrés y uno vuelve a tener la erección normal, ¿no?
Eso en lo que es, a grosso modo, lo que es la disfunción sexual eréctil, ¿no? La incontinencia se presenta sobre todo en mujeres que han presentado una alteración pues en el mecanismo que sostiene la orina, ¿no? Incontinencia, ¿qué es? Es una pérdida involuntaria de orina, ¿no? Uno que no puede controlar, no puede controlar el momento en el cual puede evacuar, ¿no? Este tipo de incontinencia generalmente es de urgencia y de esfuerzo, ¿no? La incontinencia de esfuerzo se presenta en aquellas personas, por ejemplo, que ríen y se les escapa la orina, tosen y se les escapa la orina. ¿Por qué? Porque aumenta la presión y esa presión vence la resistencia normal que tiene que estar íntegra en el sistema urinario, ¿no? Para eso igualmente hay medicaciones, hay incluso cirugías. También es un fenómeno frecuente de esto de la incontinencia en las mujeres, sobre todo cuando hay descenso de la vejiga, ¿no? Esto producto de ¿qué? De los partos, de los embarazos, donde se va debilitando la pared muscular por la distensión, pues, ¿no? que se producen esos músculos por el mismo crecimiento del feto, ¿no? Entonces la mujer tiene mayor incidencia en este aspecto, ¿no? Y por último, lo que es la infertilidad, ¿no? La infertilidad tiene que ver mucho con la paternidad, ¿no? Con las parejas que están buscando tener familia, ¿no? Entonces la infertilidad puede ser tanto femenina como masculina, ¿no? La femenina que la estudia el ginecólogo, ¿no? La masculina que la estudia el urólogo. ¿Y qué es lo que pasa en la infertilidad de origen urológico, ¿no? Masculino? Es la falta de espermatozoides, ¿no? Hay un déficit en el número, un déficit en la fuerza, un déficit en el movimiento que llegan a tener estos espermatozoides, justamente producto de diferentes tipos de patologías que pueden llegar a afectar, ¿no? Que identificando el problema, bueno, uno va corrigiendo. ¿Para qué? Para que aumente el número de espermatozoides, se resuelva si hay alguna obstrucción, o bueno, se dan casos en los cuales que se llama hay una ausencia total de espermatozoides. Bueno, en esos casos lo que se hace es la consejería, ¿no? Adopción de niños, ¿no? Para cumplir la expectativa, ¿no? de tener una familia, ¿no? Sobre este aspecto de la infertilidad es un asunto muy importante, y lo que está muy frecuente ahora es el tema de la fiebre urleana. Hay muchas personas o muchos jóvenes que han aumentado la incidencia que tienen las famosas paperas. Y esto, bueno, por una reacción inmunológica pasa el problema de la papera y se le empieza a inflamar el testículo, ¿no? Entonces este fenómeno que es la fiebre urleana, por un fenómeno autoinmunológico, puede ser un factor de que ese testículo que se inflama por esta patología puede llegar a alterar y tener algún problemita en el futuro con infertilidad, ¿no? Por eso que hay que resolverlo, hay que estar atentos a eso y poder hacer el tratamiento oportuno. Como consecuencia de la corriente de los abortos, de la ley de aborto, los criterios encontrados, ha comenzado a surgir la situación de la vasectomía. ¿En qué consiste la vasectomía, doctor? ¿Es recomendable? ¿A qué edad? Bien, es cierto que en la población y más que todo en la pareja, uno tiene que hacer planificación familiar, ¿no? Planificar en qué sentido de cuándo y en qué momento tener familia, ¿no? Y en qué momento también ya no tener familia. Uno de los métodos de anticoncepción que está descrito y que se puede realizar en el varón justamente es el tema de la vasectomía. Bien, el testículo tiene un conducto, que es el conducto deferente, que va a partir del testículo hacia el pene. ¿Para qué? Para encaminar los espermatozoides hacia el exterior con la eyaculación. Bien, la vasectomía consiste en cortar esto, ¿no? Se hace una sección de este conducto de modo que no haya la circulación de espermatozoides, ¿no? Tanto del testículo derecho como del conducto del testículo izquierdo, ¿no? Es un método de anticoncepción que hay que recalcar, es un método de anticoncepción definitivo, ¿no?
porque eso ya no se puede volver a unir en el futuro, ¿no? Y tiene que tener cierto tipo de requisitos, ¿no? Generalmente, bueno, que tenga una paternidad satisfecha, ¿no? Quiere decir eso que por lo menos tenga 2 hijos, ¿no? No se puede hacer una vasectomía a una persona que no ha tenido un hijo, ¿no? Entonces eso no incluso legalmente no está contemplado, pues, en las leyes, ¿no? Que se puedan realizar ese tipo de procedimientos, ¿no? Entonces en eso consiste la vasectomía, no tiene mayores consecuencias, muchas veces uno tiene la idea de que uno va a disminuir en su rendimiento sexual, de que eso le va a producir, digamos, un aumento de peso, ¿no? Son cosas que no tienen nada que ver con este procedimiento. Doctor, ¿cuáles son las infecciones de transmisión sexual más comunes en los hombres? Bien, sí. Las enfermedades de transmisión sexual, bueno, podemos catalogarlos en 3 tipos de síntomas que van a presentar, ¿no? Uno, que son las úlceras genitales, ¿no? El presente, después de haber tenido un contacto, más o menos el tiempo de incubación de 3 días a 3 meses, y empieza a aparecerle en el pene o en el glande una úlcera, ¿no? Una lesión genital, ¿no? Este tipo de lesiones pueden ser de 2 tipos, ¿no? Sifilíticas, por la sífilis, y herpéticas, por el herpes virus tipo 2, que es el propio del genital, ¿no? Y después tenemos otro tipo de síntomas, como es el flujo, ¿no? La salida de una secreción por la uretra, por el conducto urinario. Generalmente, cuando es un flujo de amarillo verdoso, es por la famosa gonorrea. O cuando hay un flujo que es más cristalino, es por un germen que es la clamidia, ¿no? Generalmente, bueno, las enfermedades de transmisión sexual se presentan justamente a partir de los jóvenes hasta la edad adulta, ¿no? Que es donde justamente tienen la mayor, es la etapa sexual, es la etapa reproductiva, ¿no? Y en donde mayor cantidad de relaciones y mayor contacto puede haber. Las infecciones del tracto urinario femenino, doctor, ¿son graves y qué las provocan? Bien, es lo que habíamos indicado hace un momento, lo que se llama las famosas cistitis, ¿no? Las infecciones urinarias pueden ser localizadas o pueden ser ascendentes, ¿no? Y provocar complicaciones, incluso infecciones que pueden llegar al riñón, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va ascendiendo y colonizando el riñón y provocando una inflamación del riñón, que eso sí es algo más grave, ¿no? Un cuadro que se llama una pielonefritis, por ejemplo, ¿no? Generalmente, bueno, las infecciones urinarias tienen un factor anatómico bien notorio, que es el tema de que la uretra de la mujer es más corta, ¿no? La uretra del varón es más larga, entonces eso hace que haya mayor predisposición a que pueda ascender una infección y colonizar fácilmente la vejiga, y de la vejiga subir la infección hacia el riñón y provocar de una cistitis a una pielonefritis, ¿no? Entonces, con los síntomas que habíamos descrito, hacer el tratamiento oportuno y generalmente no deja secuelas si se hace un tratamiento integral, ¿no? La incontinencia urinaria es parte natural del envejecimiento, doctor. Sí, sobre todo en la mujer, ¿no? Más que el envejecimiento, hay otro tipo de factores de riesgo que debilitan los músculos del piso de la pelvis, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias? Que es generalmente que se presenta en la mujer, es el embarazo, ¿no? El embarazo, bueno, hace que aumente de volumen y que estire el músculo los músculos del piso de la pelvis, ¿no? Una vez que nace el producto, lo normal es que estos músculos vuelvan a su sitio original, ¿no? O tengan la tonicidad normal. Pero en muchos casos eso no vuelve, ¿no? ¿Y eso qué hace? Afloja el sistema o el mecanismo de continencia de la orina. Entonces, ese es el origen de las incontinencias de orina. Por eso es que es más frecuente en la mujer, ¿no? Entonces, hay ciertos medicamentos que pueden ayudar no a restaurar, pero sí a controlar, a mejorar la continencia, y cirugías que van a ir a reparar justamente esta alteración que se produce, ¿no? Las mujeres también tienen que consultar al urólogo. ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia?
Bien, la consulta al urólogo que se hace por el sexo femenino es justamente por las infecciones urinarias que pueden llegar a tener, ¿no? Es igual lo recomendable hacerse un chequeo urológico una vez al año. Lo que de ahí sí se tiene que evaluar en la mujer es, bueno, un poco distinto a lo que es el varón, ¿no? Porque lo que uno tiene que buscar es, primero, cálculos renales, problemas de incontinencia y problemas de infecciones urinarias, ¿no? Eso con una ecografía y un examen de orina es suficiente para poder hacer una revisión en la mujer. ¿Es normal levantarse más de 2 veces a orinar durante la noche? ¿Es distinto en hombres y en mujeres esta situación, doctor? No es normal. Generalmente lo que está descrito, la nocturia, o sea, la que es la orina que se presenta en la noche, generalmente es de 0 a 1, ¿no? Cuando ya está por encima de este número es que ya está pasando algo, ¿no? Y eso hay que investigarlo. En el hombre lo más probable es que sea por un problema prostático, ¿no? Que se esté manifestando, ¿no? Bueno, en la mujer hay otro tipo de patologías que pueden motivar esto de orinar de noche, ¿no? Que es en mucho menos porcentaje y en mucho menos incidencia, ¿no? Puede ser atribuible a una infección urinaria, a un descenso de vejiga, a una presencia de una litiasis, por ejemplo, en vejiga. Entonces, hacer los exámenes nos va a dar, ¿no?, la pauta de por qué se está produciendo eso. ¿Hay nuevas técnicas dentro del campo urológico para la detección que no sea precisamente el tacto rectal, doctor? ¿Y en qué tiempo, a qué tiempo de edad del paciente tiene que acudir al urólogo? Bueno, tacto rectal está muy asociado a lo que es próstata, ¿no? Correcto. Porque ese es el examen que se utiliza para poder hacerlo, ¿no? 50 años es la edad en la cual uno tiene que hacerse el chequeo. El tacto rectal es un examen físico donde uno toca, siente, ve la consistencia de la próstata y ningún método de diagnóstico va a superar eso. Bien, puede haber aproximados, ¿no? Como es una ecografía, como es este mismo examen de sangre que es el PSA, el antígeno prostático, pero la sensibilidad y la especificidad son hasta el 90, hasta el 95%, ¿no? En realidad la suma de las tres cosas es lo que hace que haya más certeza en el diagnóstico y, bueno, encarar un tratamiento en esto. ¿Es peligroso contenerse durante muchas horas, por ejemplo, no ir al baño? Sí, esto justamente hay personas que por no ir al baño, por el trabajo o a veces, muchas veces en la escuela, ¿no?, que se producen, claro, pueden llegar a producir de que la vejiga se vaya. La vejiga es un músculo, es como un globo, que si usted le va inflando va conteniendo cada vez más orina. Bueno, llega un momento en que se hace una bolsa y una retención de orina bastante prolongada, ¿no? Y eso en el futuro puede provocar, pues, de que esa orina retenida crea una infección urinaria, ¿no? De que si un paciente tiene algún problema prostático en el futuro va a ser mucho más difícil que pueda evacuar la orina, ¿no? Generalmente lo recomendable es que la micción se realice entre cada 3 a 4 horas, por ejemplo, ¿no? Para aliviar y vaciar la vejiga, ¿no? Otra de las dolencias es la cistitis, doctor. ¿Esto se cura? ¿Con qué frecuencia se presenta y debido a qué es el problema? Sí, la cistitis tiene que ver mucho con lo que dijimos que son las infecciones urinarias, ¿no? Las infecciones urinarias que vienen a ser la presencia de gérmenes en la orina, ¿no? Si se hace un tratamiento oportuno en base a un buen antibiótico, haciendo un buen examen de orina, un cultivo de orina, que es lo recomendable para ver cuál es el germen y cuál es el antibiótico adecuado, se hace el tratamiento y no deja secuelas, ¿no?, afortunadamente. Usted, en el ejercicio de la profesión en nuestro ambiente en la ciudad de Sucre, ¿cómo advierte cuáles son las patologías más comunes debido a que el hábito alimenticio también tiene que ver con estos problemas urológicos, doctor? Sí, tiene mucho que ver. Por ejemplo, el hábito alimenticio, si hablamos de eso, uno de los fenómenos para la formación de las piedras de los cálculos en los riñones es justamente la falta de ingesta de líquidos, ¿no? Entonces es un factor de riesgo
que está íntimamente relacionado con la formación de piedras en los riñones, ¿no? Si uno toma muy poca agua, ingiere muy poca agua para la demanda, digamos, del organismo, hace que en el riñón se vayan precipitando las sales y eso vayan formando los cálculos, ¿no? Si a eso le sumamos que haya patologías o haya un exceso de calcio, digamos, por la absorción del intestino o porque el riñón no puede eliminar ese calcio, entonces el factor se agrava mucho más, ¿no? ¿Y qué alimentos son los que tienen calcio? Bueno, son la leche y sus derivados, ¿no? Entonces hay muchas personas que, bueno, sí, pueden consumir este tipo de alimentos y en algún momento poder llegar a tener la formación de cálculos si es que está asociado, digamos, a una poca ingesta de líquido, ¿no? El sedentarismo también tiene mucho que ver, los trabajadores que se exponen a trabajos, digamos, en áreas calurosas, ¿no? Como son los panaderos, por ejemplo, bueno, siempre están predispuestos a la deshidratación, ¿no? Entonces eso puede provocar la acumulación y la cristalización para formar cálculos urinarios. Se habla de que estos dolores, de que los cálculos renales son los más agudos, doctor. ¿Esto solamente con la cirugía o hay algún tratamiento? Bien, sí, en lo que es cálculos renales, el dolor que se va a producir es a través de lo que es la obstrucción que puede producir el cálculo en la vía urinaria, ¿no? En los conductos que drenan la orina. Bien, es el famoso cólico renal que se llama, ¿no? Un dolor súbito, un dolor intenso, un dolor paroxístico que está descrito en la literatura que es uno de los dolores más fuertes que puede tener la economía humana, ¿no? Entonces hay que ver dos casos o dos aspectos en esto de los cálculos. Ver si el cálculo es viable. ¿Qué significa que el cálculo es viable? Que puede llegar a eliminarse, ¿no? Y hay cálculos que no son viables, que son los que se estancan, que se trancan, que no salen por la vía urinaria, y ese tipo de cálculos son los que van a terminar en algún tipo de cirugía, ¿no? Endoscópica, abierta, percutánea. En cambio los otros, uno mediante la medicación calma el dolor, ¿no? Calma y ayuda a que uno vaya a poder eliminar el cálculo, ¿no? Viables y no viables. Tengo un seguro médico y ¿qué tiempo tengo que hacer el chequeo urológico en este seguro, doctor? Particularmente, por ejemplo, en el Seguro Social Universitario. Bien, en el Seguro Social Universitario, nuestra política de atención al varón desde hace mucho tiempo es hacer las campañas urológicas, ¿no? Las campañas urológicas que están enfocadas a lo que es la salud del varón, ¿no? Entonces, lo recomendable, patología prostática a partir de los 50 años, hacerse el chequeo anual, con ecografía, el PSA y el tacto rectal, para tener un diagnóstico precoz de cualquier enfermedad de esto, ¿no? Después, la conducta en el niño, por ejemplo, también se hace una vez al año. ¿Qué es lo que se tiene que buscar ahí? Ver que los testículos hayan descendido y ver que la piel, prevenir el tema de la fimosis, ¿no? Ya en la etapa de la niñez y de la juventud, bueno, las consultas una vez al año justamente para ver el desarrollo de los genitales, ¿no? El desarrollo de los testículos, el desarrollo del penecito como tal, ¿no? A partir de la adolescencia y la juventud, bueno, si es que hubiese algún problema de flujo, de úlcera genital, hacer la consulta. ¿Para qué? Para ver que no se trate pues de alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y en las mujeres, bueno, cuando haya dolor